Así que voy a poner a grabar ahora, pido disculpas. Bueno, hablamos de qué es un proyecto, hablamos de las dimensiones requeridas para gestionar el proyecto, lo que no hablamos es por qué nacen las metodologías para gestionar proyectos. Esto tiene ya muchos años, ¿no? Hace unos 60 años más o menos empezaron las primeras metodologías de gestión de proyectos. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Pasaba esto que estamos viendo acá, que todos los proyectos se desbordaban en las tres variables fundamentales y clásicas de los proyectos, que es entregaban funcionalidades deficientes, por ejemplo, si queríamos hacer un software, las funcionalidades que entregaba el software eran mucho menos o mucho peores de lo que los usuarios esperaban. Se incumplían las agendas, o sea, en esto que tiene una fecha de inicio y una fecha de final, se incumplía con los tiempos de ejecución del proyecto y además se desbordaban los costos, o sea, se terminaba invirtiendo mucho más en los proyectos en comparación con lo que se había planificado. Entonces así es como empiezan a aparecer distintas metodologías. La primera que aparece es la metodología que hoy se llama waterfall o en cascada. Waterfall es el término internacional, nosotros diríamos metodología en cascada o incluso metodología predictiva. En esos momentos se le llamaba metodología de gestión de proyectos, naturalmente, Es lo que que era aplicábamos nosotros, la que es la mayoría que de nosotros, por lo aplicaron menos. ustedes un poco exactamente. ¿Qué es esto de, bueno, primero terminemos con el RP antes de avanzar con el CRM, antes de avanzar con la integración de otras herramientas y antes de avanzar con proyectos transformadores? ¿Sí? Un poco esa lógica de la cascada es la lógica de las primeras metodologías de gestión de proyectos, que lo que decían era, planifiquemos previamente y entonces después controlemos con la ejecución como para asegurarnos de que todo lo que planificamos al inicio se pueda llevar a cabo correctamente. Y esto en la lógica funciona bien. Si nosotros no tenemos ninguna planificación previa y simplemente ejecutamos, entonces naturalmente que se va a ir de tiempo, de costos, de funcionalidades. Ahora, si nosotros previamente, Emilio, una sí, consulta. sí, Esa metodología es lo mismo que el PDCA PDCA, ¿qué es? o el ciclo de Deming o PHBA, no sé Ah, cómo. el ciclo de vida del proyecto está muy emparentado. El ciclo de vida del proyecto son, digamos, son proyectos, a ver, está visto más desde el punto de vista técnico, si se quiere, y esto de la gestión del proyecto, pero sí, está muy emparentado. Sí, 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 está muy emparentado. O sea, podemos mapear cada una de las etapas de un ciclo de vida estándar como waterfall con el ciclo del PDCA, como decís vos, ciclo de vida del proyecto, como lo llamaría yo. Lo podemos mapear y encontrar dónde está el preproyecto, el anteproyecto, dónde está la ejecución, el análisis de factibilidad y demás. ¿Sí? Si eso es a lo que te referís. Bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de los años 60, como decía, el foco se puso principalmente en la planificación y después, eh, una vez que planificamos al máximo nivel de detalle posible un proyecto, recién ahí avanzamos con la ejecución, seguimiento y control. Y entonces ahí aparece, en realidad por los años 80, un, un instituto que se llama PMI, que todavía es súper conocido, que es el Project Management Institute o el Instituto de Gestión de Proyectos, que es internacionalmente reconocido y que tiene un montón de implicancias en la gestión de proyectos. Primero fue el instituto que primero, de alguna forma, adhirió a las metodologías de gestión de proyectos y empezó a proponer bibliografía para gestionar proyectos. De hecho, hay un libro que es como un manual para la gestión de proyectos que se llama PMBOK. En inglés se dice PMBOK, PMBOK, y significa Project Management Body of Knowledge o el cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos. Es un libro de 600, 700 páginas, ya va por la octava edición. Cada edición tiene algo así como 3, 4 años. Eh, es, de nuevo, el gran manual para toda la gente que gestiona proyectos.
Y además tiene algo que, honestamente, yo aprendí el peso que tiene en Estados Unidos, que es, provee acreditación. Y provee una acreditación que no solo es internacionalmente conocida o reconocida como el PMP, que es Project Management Professional, o sea, el profesional en la gestión de proyectos, sino que además, en muchos casos, en muchas búsquedas laborales, sobre todo en Estados Unidos, se busca muchas veces en igualdad de condiciones respecto de una carrera de grado. O sea, se busca gente desde de business, o sea, de administración, o que tenga un PMP. Y se pone en igualdad de condiciones. Y por ahí para un PMP, el examen, podés estar 3 4 meses y lo rendís. O sea, es muy loco que se ponga en igualdad de condiciones una carrera de 4 años con un examen de pongamos por caso 6 meses en total. Lo que pasa es que la acreditación para acreditar como PMP, perdón, tiene varias como aristas. La primera es el rendir el examen, que es un examen muy yankee, muy estructurado, en computadora, 4 horas, preguntas muy complejas y demás. Pero además de eso, tiene algo que se llama, ¿vieron cuando si uno quiere rendir para ser piloto de avión? No sé si alguien ha querido rendir para ser piloto de avión, pero por lo menos probablemente han escuchado, yo tampoco rendí, pero sí he escuchado, se requieren lo que se llaman horas de vuelo. Entonces se requieren horas en simulador y horas de vuelo con un instructor al lado, como para mostrar que uno tiene horas de vuelo literalmente, además de toda la parte teórica. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa para acreditar PMP. Para acreditar PMP, uno tiene que acreditar horas de gestión de proyectos o en gestión de proyectos, además de acreditar el conocimiento a través de un examen. ¿Sí? Y hay una tercera que es, tenés que acreditar cursos. Yo, por ejemplo, rendí PMP la primera vez en 2016 y después lo actualicé en 2018 y en 2020 y después lo dejé de pagar porque cada actualización tiene un costo y ya no tenía sentido. Para el tipo de trabajo que yo hacía ya no lo necesitaba la acreditación. Pero, pero la primera vez lo que hice fue tener que acreditar, creo que eran 80 horas de cursos que yo ya había tomado en distintas instituciones y demás, simplemente juntar certificados, acreditar horas de gestión de proyectos. Yo tenía muchas horas de gestión de proyectos de empresas en las que había trabajado, pero la acreditación no es fácil porque es tratar de encontrar documentación vinculada con el proyecto, subirla, eventualmente te hacen algunas preguntas y eventualmente hasta contactan, en mi caso en particular, contactaron a quien era el director de la empresa para constatar que yo había estado trabajando en esa empresa y en esos proyectos. Lo contactaron por mail y tuve que rendir un examen. Y después la actualización ya es un poco más sencilla porque es pagar $500, una cosa así, y rendir un nuevo examen, pero mucho más corto. Pero ya uno acreditó previamente en la primera instancia las horas de, educación más las horas de vuelo, entre comillas, de proyecto. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Funcionaba muy bien hasta que hacia los años 90 se empezó a verificar que más allá de que nosotros planificáramos al inicio un proyecto, incluso aunque lo planificáramos muy bien, en el medio en el transcurso del proyecto íbamos a tener novedades. ¿Novedades por qué? Porque cambiaban los requerimientos de los usuarios, porque muchas veces cambiaban las necesidades de la misma empresa. Imagínense esto que están diciendo ustedes hoy, un proyecto, un ERP, demora un año en implementación. Bueno, quizás dentro de un año la empresa cambió la estrategia comercial o quizás dentro de 6 meses las necesidades no son las que estamos teniendo ahora y así sucesivamente. Hoy es fácil, es como una obviedad. Hacia los 90 empezó a pasar esto y empezó a incrementarse el grado de incertidumbre sobre los proyectos. Y además hay una cuestión propia de los proyectos tecnológicos que no se da en todos los proyectos, que es la propia complejidad en cuanto al relevamiento de las necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Si a cualquiera de ustedes, si yo fuera arquitecto, director de obras,
y estuviera dirigiéndoles la obra a ustedes y les preguntara qué es lo que quieren para un departamento, una casa, lo que fuera que estemos construyendo juntos, y ustedes viven en una casa, conocen casa de amigos, conocen casa de conocidos, eventualmente han visto, aunque sea tangencialmente, alguna construcción y muchas veces hasta han estado involucrados directa o indirectamente en alguna construcción, de algún familiar, de ustedes mismos y demás. Entonces es algo más tangible. Ustedes más o menos ya saben qué es lo que tiene que tener un baño, más o menos ya saben la funcionalidad adecuada de una casa y demás. Entonces, lo que el arquitecto les pueda proponer no va a ser desafiante para ustedes, porque, digamos, o lo que ustedes les pueda proponer al arquitecto tampoco va a ser demasiado desafiante para el arquitecto. En la industria del software, como yo decía ayer, hay una cuestión vinculada con la intangibilidad que es que agrega, si se quiere, una capa de complejidad adicional, que es, al software no lo vemos normalmente hasta que no terminamos con el desarrollo. Entonces, hasta que no terminamos con el desarrollo del software, muchas veces lo que veíamos eran prototipos, eran algún diseño de pantallas, era documentación de texto diciendo se hizo tal cosa en función de lo que se había planificado y demás. ¿Me siguen con esto? Pero el software real funcionando se veía hacia el final del recorrido. Y entonces todas estas complejidades hicieron que hacia inicio de los 2000 se juntaron un grupo de personas en Estados Unidos y desarrollarán lo que se llaman las metodologías ágiles o la gestión ágil de proyectos, que es una metodología o un paraguas de distintas metodologías, mejor dicho, que involucran, ya sea cual fuere ese método en particular que se utilice, distintos principios y valores que están vinculados con la innovación, con la agilidad y con el foco en el valor, que es esto de reconocer desde el primer momento que los requerimientos de los usuarios son desconocidos, reconocer desde el primer momento que por más que planifiquemos al inicio un proyecto, en la medida en que avancemos en la ejecución, algo va a salir mal sí o sí, porque algo va a cambiar necesariamente y entonces lo que ellos proponen como foco en términos de principios y valores es el foco siempre tiene que estar en el valor que uno le entrega al usuario, no en desarrollar las funcionalidades que se preveían, en el tiempo que se preveían y con los costos que se preveían. Naturalmente que vamos a tener tiempo, vamos a tener costos, pero lo que tenemos que hacer es siempre evaluar el valor en el usuario, el valor que le estamos agregando al usuario. Entonces, un poco como comparativa es esta que estoy comentando ahora. Y esto es un poco visualmente cómo funcionaría cada una de las metodologías. La metodología de gestión waterfall o predictiva o en cascada, lo que dice es que nosotros tenemos distintas instancias, distintas etapas en el desarrollo de un proyecto y no podemos avanzar a una etapa sin antes culminar con la anterior. Esto por eso es en cascada, porque como una cascada, en la realidad, digamos, una cascada física, uno no puede volver atrás. El agua no vuelve, me explico, no es iterativa. El agua cae y cae. Entonces, la cascada visualmente, metafóricamente, funciona de esta forma. Funciona en el sentido de que hasta que yo no termino la primera etapa, en este caso, relevamiento de información, no puedo avanzar en el análisis y diseño de una solución. Una vez que termino con el análisis y diseño, recién ahí tengo que desarrollar. Luego de terminado el desarrollo, recién ahí hago pruebas y ajustes y finalmente pongo en producción, como se llama, un software finalizado por completo. ¿Sí? O sea, imagínense en los Responde proyectos un que ustedes... poco, Emilio, responde un ¿Cómo, poco cómo a las Mauricio? escuelas, que responde un poco a las escuelas administrativas, o sea, esto de hacer un análisis, después planificar, después ejecutar, después controlar y después hacer una retroalimentación. O sea, las escuelas Sí, administrativas en lo que era en lo que es la tradicionales. parte, claro, Sí, tradicionales, pero siempre por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. la cascada, o sea, también nosotros, relacionándolo con la parte de las presentaciones, nosotros por ahí, al tener esas escuelas tradicionales ya implementadas o tanto escuchadas, por ahí lo tenemos más ameno.
te hace más sentido desde ese lado. Sí, 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 exacto. estamos de acuerdo. Hoy, esta forma de trabajar no se usa ni así como literal, digamos, ¿no? Tan estructuradamente ni en gestión de proyectos, ni tampoco en la gestión administrativa o en la gestión estratégica de una organización. Hoy, por ejemplo, cuando uno hace un business plan, un plan de negocios, normalmente los planes de negocio no se hacen a 5 años o a 10 años como se hacían antes. Se hacen lo que se llama el 1+4, 1+3, que es un Mm. primer año con un nivel de detalle muy grande, Y el porque es otro lo sin que aperturar. y lo otro con aperturas mucho O, más o de más más amplio. abstracción. Claro, es hacia donde hoy yo creo que dentro de 4 años quiero estar. Pero Mm. reconozco que dentro de 2 años puede pasar cualquier cosa que me Sí, haga sí, cambiar, sumado también en el caso nuestro, a la inestabilidad del país. O sea, pero más allá. ni hablar. Sí, pero créeme que pasa en todos lados, porque en Argentina se da algo, sea cual fuere, sin meterme en cuestiones políticas, se da algo que es bastante, no sé si llamarlo, ay, se me perdió el término que iba a usar. Cíclico. No, 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 iba a decir otra cosa. Em, Contraintuitivo. No sé si es contraintuitivo, pero en principio uno diría, che, es un país tan enquilombado, cíclico, dijiste vos como más académico que yo, es un país tan enquilombado que es muy difícil emprender en Argentina, es muy difícil tener una empresa, tener una, un emprendimiento y demás, porque nos cambian todo el tiempo las cosas. Lo que pasa es que, si bien eso es cierto, también es cierto que es un país en el que todavía se innova continuamente y todavía aparecen nuevas propuestas que ganan muy rápido mercados. Y es algo que normalmente en Europa no se ve, en Estados Unidos no se ve y en los mercados más maduros no se ve. En los mercados más maduros vos ves una rentabilidad baja, pero muy estable. Empresas que tienen un 3, 4, 5% de rentabilidad anual Y durante lo mantienen. 50 años. ¿Sí? Claro. No ves, no sé, pero lo lleva a un nivel absurdo. No ves bares como en la ciudad de La Plata, o en distintos, en Junín también pasa lo mismo, yo conozco Junín y yo sé que durante muchos años pasó lo mismo, que es, explotan bares, aparecen bares que la rompen y que están 2 años que la rompen y al tercer año desaparecen. Pero en Desaparecen, esos sí. dos, O ¿cómo? menos. Sí, O desaparecen, o menos menos. también. Pero en ese año, año y medio, no solo recuperaron la inversión, sino que no en todos los casos, pero en algunos casos les va muy bien y se justifica en un año y medio con creces el emprendimiento. ¿Me explico? Bueno, la ciudad de La Plata es una ciudad como bastante arquetípica en este caso, ¿no? En el caso gastronómico. Pasó mucho con el tema del el boom de la cerveza artesanal. O sea, Bueno, cuando claro, sí, sacaron tal con todas cual. las cervezas artesanales post pandemia, pasó eso. Tal cual. Después, obviamente que en la medida en que cada mercado se va haciendo cada vez más maduro, por supuesto que es más difícil diferenciarse, es más difícil escalar y es más difícil mantenerse con una rentabilidad importante. Pero lo que quería decir es que la Argentina tiene esas cosas de que, a pesar o gracias a lo cíclico que es, te permite apuntar a proyectos con mayor posibilidad de rentabilidad. ¿Me explico? Cosa que en otros mercados no se da. Eh, no sé bien, bueno, venía a lo que vos decías, Mauricio, de que la metodología en cascada está muy emparentada con la metodología eh, de Sí, de gestión las de la escuelas de administración, de la escuela pensamiento de administración tradicional. tradicional. Exacto. Pero de nuevo, yo hoy desde hace muchos años estoy trabajando en business plans y nunca se propone en business plan un plan de negocios a 5 años. De nuevo, ¿no? Es ridículo. Es el 1+2, 1+3, 1+4. Según a ver, hoy que estoy en una empresa, como yo decía, una transportadora de energía, cuyo el 70% de la facturación de la empresa es un mercado regulado, monopolio natural concesionado con 95 años de concesión, como pasa con todas las transportadoras de energía del país, o sea, mercado más estable que ese no hay, ahí el business plan es 1+4.
¿Me explico? No es un business plan de acá a 10 años, porque no, ni siquiera en un mercado tan regulado se puede planificar un business plan a 10 años o a 5 años, porque Sí, también pasan otras cosas. te lo llevo a Como, otro terreno. Vas a hacer la actualización de una calificación bancaria en una empresa y un banco te pide un flujo de fondos a 5 años. claro, Y bueno, el primer año se lo podés hacer en detalle. Ya después del segundo, olvídate. todo, la misma persona que te lo pide sabe que, o Bueno, por sea, supuesto, hay una creatividad puesta ahí muy ya, grande. Sí. Pero es el juego al que estamos acostumbrados. El que te lo pide ya sabe que vas a ser muy creativo, vos ya sabés que tenés que ser muy creativo. Es como de exactamente. guiño, guiño, De las digamos. Es dos, como, hay un consenso de las dos partes ahí. sí, ni habla. Exactamente. Bueno, entonces, volviendo, lo que plantea la metodología Waterfall o en cascada es esto de que hasta que no terminamos con todo el desarrollo del proyecto, no podemos poner en manos del usuario un producto final hermoso, funcionando con el alcance o con las funcionalidades que el usuario pretendía. Mientras que la metodología ágil lo que plantea es lo contrario, es no, nosotros todo el tiempo tenemos que apuntar a poner en manos de los usuarios no un producto final, pero sí una parte del producto e ir iterando sobre esa parte del producto. Entonces, se lo llevo un ejemplo de TradTech. Si nosotros vamos a implementar un nuevo ERP durante un año, que durante esa implementación de un año, que es un tiempo lógico y normal, cuando implementamos SAP, por ejemplo, o Oracle o algún ERP grande, un año y medio, yo no voy a estar esperando un año y medio para utilizar el módulo FI, que es el módulo de finanzas. ¿Sí? ¿Me explico? Yo por ahí puedo, a ver, yo dentro de la misma implementación de SAP puedo relevar cuáles son mis necesidades más urgentes y cuáles son los módulos en los que más puedo esperar. Entonces empezar con los módulos más urgentes al principio. Esto es, en un ambiente hiper tradicional como la implementación de un ERP, trabajar con agilidad. Tener dentro de 2 meses un módulo funcionando. A los 4 meses otros módulos, 2 módulos más. A los 6 meses 3 módulos más. Al año todo el SAP integrado completamente. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, que la planificación del proyecto se mantenga, pero con un ciclo mucho más corto que el que teníamos antes. O sea, tenemos ciclos de lo que se llaman sprints, que es como una carrera, el sprint en inglés es como una carrera rápida pero corta, de ahí viene el término, y un sprint puede durar entre 2 y 4 semanas muchas veces. O sea, un mes estamos hablando. Y al mes ya tener una porción del producto funcionando en manos del usuario. Cuando estamos hablando de desarrollo desde cero, esto es mucho más fácil de ver que cuando estamos hablando de un ERP. Pero, no sé, imaginémonos si estamos desarrollando un sitio web para una empresa y bueno, en las primeras 2 semanas voy a tener la home y por ahí un primer, no sé, un primer diseño de algo. Y en la segunda semana voy a tener la página de la historia de la empresa. En la tercera semana voy a tener la página de los clientes actuales y así sucesivamente. Esto sería, llevando un ejemplo muy básico, trabajar con metodología ágil. ¿Me sirven? Y ahí que, o sea, ¿qué importancia tiene el feedback que te vaya dando el usuario mientras lo va Total, utilizando? total y absoluta, porque ahí una de las cosas que vos estás poniendo foco en el valor, en entregar valor lo antes posible, y además estás poniendo foco en que, como En vos dijiste, ajustarlo. claro, como nosotros partimos de la base de que los requerimientos son desconocidos. Si yo le pongo en manos del usuario en 2 semanas, en 3 semanas o en 4 semanas una parte del producto, inmediatamente voy a tener un feedback. Yo aprendo de lo que el usuario me dice y eventualmente ajusto o crezco por sobre lo que el usuario me dice. Es como Sí, yo lo que veo ahí también por ahí es que en el caso puntual mío, yo la parte del sector de transformación digital muchas veces en estos requerimientos o en estos desarrollos, muchas veces tienen que aprender también primero de lo que estamos hablando, o sea, del tema, en el caso puntual de lo que contaba de llevar los estados de resultados
históricos a BI. Sí. Mucha de la parte contable, o sea, no están empapados en esos temas, entonces tuvieron que primero empaparse de esos temas para después desarrollar. Y en ese proceso hay un feedback de que ellos también van aprendiendo y nosotros vamos utilizando lo que van desarrollando y ahí hay como una retroalimentación siempre constante. Che, esto acá no va, esto se separa de esta manera, esto se denomina de otra manera, no sé, ejemplo, los costos fijos se separan de determinada manera para que algunos sean directos, otros indirectos, o sea, Ujú. algunas cuestiones que van más a la parte contable y que ellos por ahí no tienen ese conocimiento y nosotros por otro lado vamos aprendiendo de la parte de BI, o Tal cual, sea, tal cual. del desarrollo. Sí, 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 perfecto. Bueno, cuando hablamos de gestión de proyecto, sea cual fuera la metodología, siempre hay como distintas dimensiones o lo que se llaman áreas de conocimiento. En términos de la gestión de proyectos se llama área de conocimiento, que es cuáles son las dimensiones, cuáles son las cosas que tenemos que contemplar a la hora de gestionar proyectos. Entonces, obviamente que tenemos que contemplar no sé, empiezo no necesariamente en orden, las adquisiciones, es decir, tenemos que planificar determinadas compras para el proyecto, por ejemplo, si el proyecto incluye compra de licencias, tenemos que planificar cuándo, quién y en qué momento se va a hacer esa compra de licencias, tenemos que planificar riesgos, tenemos que planificar comunicación, recursos humanos y demás, pero hay tres variables que son las variables fundamentales, que es lo que se llama la tríada en la gestión de proyectos, que son alcance, tiempo y costos, que son estas que están marcadas acá. Bien, sobre estas tres vamos a avanzar hoy un poquitito. Antes, para resumir un poco lo que decíamos respecto de las distintas metodologías, lo que sí quiero aclarar es la metodología Waterfall o la metodología en cascada no está necesariamente obsoleta. Hay muchos casos en los cuales es una metodología que todavía se usa. Lo que pasa es que se tienen que dar determinadas cosas en el contexto que hoy es difícil de verificar o de validar en muchos de los contextos, que es que haya por qué incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy yo conozco de antemano el presupuesto, los tiempos y las necesidades del usuario, y bueno, quizás puedo implementar con metodología en cascada, desarrollar un producto o implementar un producto, lo que fuera. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta es que en la medida en que crece la incertidumbre, yo tengo que cambiar de metodología. ¿Me siguen con esto? Porque tengo que buscar metodologías que se adapten más rápido a las nuevas necesidades de los usuarios. Entonces, un poco acá lo que está mostrando este slide es esta idea de que a distintos contextos, en función de la incertidumbre, distintas problemáticas y en función de esas problemáticas, distintas metodologías. En un ambiente de poca incertidumbre, yo ya tengo el alcance definido, yo ya puedo saber lo que el usuario necesita de antemano. Entonces, ¿qué hago? Lo predefino y después controlo la ejecución de ese alcance predefinido. En un contexto de incertidumbre intermedia, yo ya sé cuál es el problema, pero no puedo definir el alcance de antemano. Entonces, como tengo un alcance a definir, lo codefino entre comillas con el usuario. ¿Cómo? A través de la metodología ágil. O sea, entrego una parte del producto, obtengo un feedback, como decía Mauricio, vuelvo a construir, entrego otra parte del producto, otro feedback y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Esta es la tríada Sí, de la gestión de perfecto. proyectos que yo les decía. Sí, no sé qué, Ana, si quería decir algo. No, no, que íbamos bien, le respondía. Ah, buenísimo, gracias. La tríada de gestión de proyectos, como yo le decía, que es como, si se quiere, como las tres variables o dimensiones o áreas de conocimiento fundamentales en todo proyecto, que es alcance, tiempos y costos. Y normalmente se dibuja así, porque lo que muestra esto es que los lados del triángulo son flexibles, y entonces en la medida en que uno, entre comillas, tira de uno, se modifica como mínimo otra variable. ¿Qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos desarrollando
implementando una ERP y habíamos planificado que íbamos a implementar 3, 4 módulos, tales módulos, no importa cuáles, ¿no? Pero módulo de finanzas, módulo de compra, módulo de ventas y algún módulo más. Y a los 3 meses aparece el cliente y dice, no, espera, quiero que implementemos 2 módulos más. Eso lo que hace es, en el ejemplo que estoy diciendo yo, eso tocaría el alcance, que es este de acá. ¿Está bien? Ahora, si tiramos el alcance, si ampliamos el alcance del proyecto, esto va a tener dos posibles outputs, dos posibles resultados. O que aumentan los tiempos de implementación del proyecto, o sea, yo le puedo decir, ok, te implemento más módulos, pero en mayor tiempo. O que aumentan los costos, que es, te mantengo el tiempo, pero necesito incorporar más gente para avanzar más rápido. Entonces el costo del proyecto va a ser mayor, o incluso pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Aumentar los tiempos y aumentar los costos. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí, Bien. sí. Lo mismo del otro lado. Yo estoy en la implementación de un proyecto en el segundo mes, me quedan 6 meses y viene el CEO de la compañía y me dice, che, ¿sabes qué? En vez de 6 meses tenemos 4 meses para salir en producción. Yo le voy a decir, bueno, todo bien, pero algo tengo que sacrificar. O incorporamos más gente para terminar antes o desarrollo menos de lo que yo tenía previsto. O sea, o tengo más costo o tengo menos alcance. Pero no puedo adelantar el mismo alcance con el mismo costo. ¿Me siguen? Entonces, por eso está graficado en ese sentido como un triángulo, porque trata de graficar esta flexibilidad que tienen los lados del triángulo en el sentido de si uno tironea, cómo se resienten las otras dimensiones del proyecto. Bien, vamos a ver qué es el alcance de un proyecto. Vamos a tratar de definirlo un poquito más. Yo en el portfolio les pedía definan el alcance y dijimos solamente el alcance es una RP o el alcance es una CRM. En realidad, el alcance se define con mucha más precisión en un proyecto. Y cuando hablamos de alcance, normalmente identificamos dos tipos de alcance. El alcance de todo el proyecto y el alcance de la solución. Vamos a empezar de lo más chiquito a lo más grande. El alcance de la solución son las funcionalidades que el producto, el resultado final va a tener una vez que esté implementado. O sea, qué es lo que vamos a poder hacer con el software o con el sistema, por ejemplo, o qué capacidad va a tener de, no sé, qué cantidad de carriles y qué capacidad eh, de cantidad de autos por minuto va a tener un puente. Ese es el alcance del producto. Y después está el alcance del proyecto, que son todas las actividades que hay que llevar a cabo para que al final del recorrido se desarrolle el producto. ¿Está bien? Por eso el alcance del producto se dice que es más grande que el alcance de la solución. ¿Sí? Acá está un poco la definición que se las dejó, que es alcance del producto y alcance de la solución. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, no nos vamos a meter con metodologías ágiles en particular, pero sí contarles, como yo les decía, que la agilidad es un paraguas de distintas metodologías. La más popular es la que se llama Scrum. Scrum se escribe como está acá, Scrum, ¿sí? Esa es la Como en el metodología rugby. más... ¿Cómo? Claro, del rugby, exacto. Es el término que viene del rugby, así como es sprint, que es la unidad de tiempo de la metodología Scrum, es la carrera corta y rápida. Scrum es en el rugby cuando se juntan para, no sé, qué es lo que hacen para tener la posesión de la pelota, creo que, ¿no? Y entonces justamente trata de transmitir un poco la metáfora es esa, es en Scrum trabajan todos juntos y cada uno tiene un rol determinado apoyando a todo el equipo, De ¿sí? ahí sale la figura del Scrum Master. De ahí sale la figura del Scrum Master, exactamente. El Scrum, la metodología Scrum que se está acá, tiene distintos roles. eh, Uno que es muy conocido, que hoy se usa en cualquier metodología, es lo que se llama el Product Owner
o el dueño de producto. Hoy se usa el término Product Owner para, incluso cuando no estamos hablando de un proyecto y estamos hablando de gestión, hay Product Owners que en realidad son dueños de productos dentro de una línea de productos de una empresa, pero el término Product Owner surge de la metodología Scrum. El otro rol es el Scrum Master, que es como el que vela porque la metodología funcione bien. Y después hay como un tercer rol, que son varias personas, que es el Development Team o el equipo de desarrollo, que es analista funcional, desarrolladores, testing, no sé, la gente de base de datos y demás, toda la parte más técnica, digamos. ¿Sí? Hay una característica especial en los equipos Scrum o en los equipos de agilidad en general, y es que no tienen una jerarquía. No es que el Scrum Master es jefe del Product Owner o viceversa, sino que cada uno tiene un rol, pero son equipos autodefinidos, autogestionados y sin jerarquía específica dentro del propio equipo. Ah, mira. ¿Cómo, Iván? Nada, me llama la atención que Bueno, justamente un Scrum sí, Master yo lo sí. pensaba como un coordinador, ¿viste? De Es un toda. coordinador, pero no es jefe. De Ajá. hecho, muchas veces se usa el Scrum Master más lo- como un facilitador que como un coordinador. Y es el que recibe todas las piñas en el sentido de, che, mirá, estoy con estos obstáculos, estos inconvenientes, necesito que me destrabes tal o cual cosa. Y entonces destraba problemas. Facilita que la metodología funcione. Pero casi que es al revés, incluso. El development team, muchas veces, el equipo de desarrollo, muchas veces es quien le dice al Scrum Master, che, necesito que hagas esto. ¿Me explico? Es coordinador barra facilitador. Facilitador es un término más acorde. No, lo otro que iba a decir es, hay una serie que se llama The Playlist en Netflix, que es la serie de Spotify. No sé si la vieron. ¿Nadie la vio? No, no. No, no. Bueno, nada, está muy buena si les gusta Yo la vi, conocer. Emily. ¿La Bastante ya, viste? sí. Sí, sí. Sí, tiene algunos años ya. Bueno, hay una metodología dentro de las metodologías ágiles que se llama Spotify Model o el modelo Spotify, porque es un modelo que creó de desarrollo de producto que creó Spotify, que en otros ambientes se llama XP, que está acá, les muestro. En algunos lugares se la llama XP o eh, Extreme Programming, o sea, programación extrema, y en otros lugares se la llama el modelo Spotify, que es este que está acá. ¿Sí? Y que básicamente lo que hizo Spotify fue cambiar la lógica del desarrollo, en la cual normalmente los programadores programan muy individualmente, entre ellos, cada programador como encerrado en su propio mundo, y ellos empiezan a trabajar con programación conjunta en un equipo de dos personas. Entonces hacen programación y testing al mismo tiempo, o sea, mientras uno programa, el otro está mirando el código y corrigiendo el código. Y nada, se llama programación extrema por esto, porque es súper estresante, pero consiguieron muy buenos resultados. Spotify se desarrolló, por lo menos las primeras versiones de Spotify se desarrollaron con esta metodología. Bien, Scrum, de nuevo, es la más popular, se usa hoy en muchísimas empresas, sola o híbrida con alguna otra metodología. Y nada, y es como súper conocida. ¿Qué es Scrum en particular? No vamos a llegar a ver hoy la estructura porque estaría una hora hablando de la estructura de Scrum, pero simplemente entender que es un trabajo, un marco de trabajo ágil cuyo foco es entregar valor en forma incremental e iterativa, es decir, entregar pedazos del producto funcionando, pero incremental, no prototipos, sino que cada vez yo voy construyendo más del producto, por eso el término es incremental. Y es iterativo por lo que decía Mauricio hoy, porque estoy teniendo todo el tiempo
cuidado del feedback. Entonces, todo el tiempo estoy revisando lo que yo hago para proponer un mejor producto. ¿Me explico? Y básicamente se entrega o se divide en distintas iteraciones que son lo que llamamos sprints, que está escrito acá, que es esto, que tiene una duración de entre 2 y 4 semanas. Bien, hay cursos de Scrum, hay cursos de metodologías ágiles, hay cursos de gestión de proyectos. De nuevo, no vamos a llegar acá a ser especialistas en gestión de proyectos, ni mucho menos, ni siquiera en agilidad, pero sí entender que existen dos metodologías y que cada una de estas dos se adapta muy bien a determinados contextos, y entonces ustedes como MBA lo que sí pueden eh, pretender es entender si una metodología está correctamente usada o no en función del contexto en el que estén. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos control? Y esta sí es una parte que en la medida que les muestren las herramientas, las conocen, las vamos a pasar muy rápido, pero ¿cuáles son las herramientas que ustedes pueden usar para controlar la ejecución de un proyecto? Para controlar la ejecución desde afuera, no como project managers, sino como gerentes de comerciales o gerentes de tecnología o gerente o subgerente o lo que fuera que uno tenga, el rol que tenga como MBA en una empresa o en una organización, en una pyme o lo que fuera. ¿Sí? Hay distintas herramientas. La primera es el famoso Gantt. En este caso estamos viendo una captura de pantalla de del Microsoft Project, que creo que Iván el sábado pasado lo comentó. El Project, o ayer, ¿no, Iván? No, el project no lo nombré yo. Ay, no me acuerdo quién lo había nombrado. yo, Oh, Emilio. José, gracias, ahí está. No, No, Sebastián. Sebastián, perdón. Vi el nombre y recién ahí Estamos te los vi. dos acá. No, es que vi el nombre sin ver la cara y recién ahí me mostró la cara. Sebastián lo comentó ayer, exacto. Bueno, esto es una captura de pantalla de un software que se llama Microsoft Project, que es un software para hacer Gantt. ¿El Gantt saben lo que es? ¿Alguien no sabe lo que es el Gantt? No lo sé. No lo sabes. Bueno, el Gantt es un No, no, yo cronograma. tampoco. Bien, buenísimo. Bueno, lo comento rápido. El Gantt es un cronograma de actividades, en donde básicamente uno tiene lo que estamos viendo acá, que es un listado de actividades que las voy a ir marcando. Nosotros tenemos tareas o actividades, que es esta columna. Cada tarea o actividad tiene un nombre. Este es el detalle, ese es el máximo nivel de detalle de la actividad. Después hay como actividades que agrupan otras. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo quiero ver, si yo lo veo visualmente, esta actividad de acá, que es desarrollo de aplicación de gestión de gastos, la versión 1.1, en realidad es un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 actividades. ¿Me siguen? Esto es como un árbol en el cual, si yo hiciera clic en esta partecita negra de acá, lo cierro y lo que estoy diciendo es que esto es un conjunto de actividades que en total tiene una duración determinada de tantos días. Para esto yo lo que hago en Project o en cualquier software de Gantt, yo lo que hago es crear un listado de actividades, por ejemplo, desarrollo de ajustes de LTL, que se está acá, modelo asociativo, no importa el término específico de la actividad, ¿no? Interfaz de validación de datos y la validación de datos, pongo qué día va a empezar y qué dura, y que es lo que está acá, y qué duración tiene. Y en función de eso, el Gantt lo que hace, acá no está, no se ve, no se llega a ver lo que pasa hacia la derecha, pero el Gantt lo que va a hacer es, dice, graficar como el roadmap que vimos ayer y que ustedes hicieron, y ahora se los voy a mostrar de nuevo, Diagrama de graficar, flujo. ¿cómo? Un diagrama de flujo de cada operación. No es diagrama de flujo, no es un workflow, es un diagrama de actividades, pero es parecido, que es graficar cuánto, desde qué a qué día va a desarrollarse cada actividad. Y yo acá Bien. tengo, fíjense que, si voy a ir con el resto de las columnas, yo acá tengo, decíamos, esta es la de actividad, esta es la de duración, cuántos días dura,
Esta es la de comienzo y la de fin. Acá tengo en el medio una del porcentaje de completitud. Esto manualmente, el que es responsable de la actividad, cuando termina un día, normalmente dice, che, avancé en esta tarea en un 30%, 50%, lo que fuera, y se va poniendo el porcentaje en el cual se va completando esa tarea. Después tengo los responsables o el responsable de esa tarea. Y después tengo las predecesoras. Las predecesoras son qué actividad tengo o qué tarea tengo que haber cumplimentado antes de empezar con esta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a borrar todo para ver mejor la pantalla y vamos a ver, por ejemplo, la 69 se ve acá. Perfecto. La 70, la tarea número de la fila 70, que es esta de acá, tiene como predecesora la 69. O sea que, lógicamente, hasta que no termine esto, no puede empezar esta. ¿Me siguen? Lo cual, ¿qué implica? Esto implica un camino crítico, que es, si yo me demoro con esta tarea, ¿qué pasa con esta tarea? Se va a demorar también en consecuencia. Y entonces todo esto me permite gráficamente en todo momento ver dónde estoy en términos del avance de cada actividad y cuál es el riesgo de que yo me vaya demorando en la gestión del proyecto. Si yo tengo una tarea que no tiene predecesora o que no tiene antecesora, yo puedo demorarla porque total es independiente. Pero si tengo una que tiene que tiene una predecesora y esa predecesora está siendo demorada, entonces tengo que ponerle más fichas a esa tarea porque tiene otras dependientes. ¿Me siguen? Bien. Bueno, esto es una herramienta muy fuerte para el control del avance de un proyecto. Yo en cada momento, imagínense que tuviera acá las columnas que no se llegan a ver, que son las del gráfico. Yo puedo hacer en cada momento un corte vertical y decir, bueno, a ver, esta semana cómo estoy y qué tendría que estar haciendo. Entonces, yo tendría que estar haciendo las actividades 67, 68 y 69, pero estoy haciendo recién las 50. ¿Por qué? ¿Por qué me demoré? Entonces hablo con los responsables y les pregunto por qué me demoré. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto? Roadmap. El Un roadmap. roadmap. Exacto. Hay una gran diferencia respecto del roadmap que ustedes hicieron, que es, ustedes hicieron un roadmap de alto nivel, o sea, un roadmap de proyectos, o sea, un roadmap de un portfolio. Esto es un roadmap de un proyecto. ¿Me siguen? Yo acá tengo un proyecto que tiene distintas actividades, que tiene distintos tiempos de ocurrencia. ¿Cuál es la diferencia entre el roadmap y el Gantt? La misma diferencia que entre el roadmap y el plan. Es decir, si yo no tengo fechas exactas de ejecución, pero tengo fechas aproximativas y además si yo quiero transmitir, ahora les voy a poner un ejemplo clásico de esto, si yo quiero transmitirle a los clientes incluso internos y externos cómo va a avanzar una aplicación, por ejemplo, yo puedo hacer un roadmap en donde a mí me sirve como control de la gestión, pero también me sirve como herramienta de comunicación. Este Gantt, el Gantt anterior, esto no sirve para comunicar nada externamente a los clientes externos. En cambio, imagínense que yo soy dueño de Buenos Aires Software, que es o de Tango Gestión, ¿sí? Un ERP conocido por muchos. Tango no es full web, ¿sí? Tango tiene algunos módulos que son web y otros módulos que son modelo cliente-servidor, pero no hay una versión completa de Tango Gestión full web. Hoy Axoft, que es la empresa de Tango, puede hacer un roadmap y mostrárselo a los clientes respecto de dentro de 6 meses voy a hacer full web. Y para eso tengo este listado de actividades con los que voy a llegar a hacer full web. Y entonces un cliente de Tango hoy, que no tiene el beneficio del full web, se puede pasar a Odoo o esperarme 6 meses a que yo sea full web. ¿Me siguen con esto?
Cuando digo que es una herramienta de comunicación me refiero justamente a esos ejemplos. Bien, finalmente, esto es lo último que quería comentar, esta es otra herramienta de gestión y de control de avance de proyectos que se llama un Scrum Board o un tablero Scrum. Que en este caso en particular la diferencia es que yo tengo columnas, esto lo usan mucho los equipos de gestión de proyectos, pero también uno como controlador de los proyectos lo puede usar, que es ver en qué sprint qué sprint se está desarrollando, ver qué es lo que tiene en todo momento el equipo para hacer, que es este to do, ver qué hay en progreso, ver qué hay en el área de testing y ver qué está hecho. A ver si yo tengo acceso a este tablero. No, no tiene link Tiene el esto. formato de lodo, El ODU, formato de lodo, así tipo un bueno, el tubo, un Odoo, el proceso. Odoo tiene una cosa similar. Fíjense, este es el tablero que yo les estaba mostrando recién acá. Es este con algunos cambios. Básicamente, esto es un software que se llama Trello, que tiene una versión, una primera entrada gratuita, uno puede tener hasta 3 tableros y demás, y después, en la medida en que uno quiere usar más funcionalidades, obviamente que es pago. Y fíjense que cada una de estas cosas, de estas columnas, tiene lo que llaman tarjetas, que son funcionalidades, actividades, tareas. Si yo abro una tarjeta, acá, bueno, en este caso es ¿qué era? ¿Una comparación de precios? Era un ejemplo que yo había hecho de una compañía que se dedicaba a hacer relocación de personas. O sea, una persona quiere mudarse de Buenos Aires a España y quiere ver cuál es el costo de vida, cuál es el costo de la vivienda, el costo del colegio, zonas y demás. Bueno, no sé. Una aplicación web que funcione con la inteligencia artificial para eso, que hoy existen. Entonces, fíjense, yo tengo lo que llamo un backlog, que es un listado de todas las actividades a hacer. En cada sprint, yo tengo qué actividades voy a hacer. La línea verde implica a qué tipo de funcionalidad eh, pertenece. Yo puedo agregar el porcentaje de avance de la tarea, puedo agregar responsables y demás, y en la medida en que yo la termino, lo que hago es decir, bueno, a ver, yo primero tengo que hacer esta, entonces, no la puedo, no tengo capacidad porque lo estoy viendo, porque no inicié sesión, está bien, no pasa nada. Si yo tuviera acceso al tablero, yo podría arrastrar esto al to-do. Entonces me aparecería en esta columna 2 tarjetas en vez de una. Y en la medida en que la termino o que la voy avanzando, la pongo en progress y después en testing y después en hecho. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, eso lo estamos aplicando con el proceso de firma digital. ¿Este mismo tablero? Tal cual. En el ODU. En el ODU es muy, Mirá. muy igual, con tarjetas, Bueno, así. perfecto. Está buenísimo. Bueno, ay, no quería hacer clic ahí. Quería mostrarles nada, que les dejo, antes de cerrar, mis contactos, mi mail personal, el LinkedIn y a disposición desde mi lado. Más allá de eso, este, repaso un poquito. Les voy a subir la presentación. No, sí, ya subí la presentación esta. Les voy a subir los 2 videos por si eventualmente los quieren retomar, exposiciones y el video de gestión de proyectos. Em, no subí material de gestión de proyectos, pero puedo enviarles en caso de que ustedes quieran que les mande. Puedo subir algo. Les voy a mañana, no prometo mañana, el lunes prometo este, hacer una nueva etiqueta en el encuentro 4 de materiales con materiales para gestión de proyectos que les puede servir. Y nada, y hasta aquí llegó el cierre del curso. Queda un minuto, no quería robarles mucho más tiempo de lo que teníamos planificado y les pido disculpas, pero si alguien quiere comentar algo o Emilio, tenemos que subir compartir la algo. tarea. Sí, en la parte del encuentro 4
está el entregable, subir entregable, ahí suban la presentación y si tienen más documentos de trabajo que ese, también súbanlos. Igual estamos ¿Sí? todos desaprobados, ¿no? Están todos desaprobados. No, están todos aprobados. Nos Va- lo- jugaron lo va- malas capas, ¿Cómo? nos jugaron una mala pasada nuestras capas estructurales. ¿Por qué? Y no por esto de que cómo programamos nosotros. No, El para tema de nada, los no. plazos y eso. No, bueno, pero es parte del desafío y es parte del desafío que uno tiene todo el tiempo en el laburo, ¿no? A ustedes les pasarán a Agus en sus clientes, a cada uno de la gente, de los que estamos aquí en sus empresas, que por ahí viene tu jefe y te dice, dentro de 3 minutos necesito algo, o para ayer necesito algo, y bueno, estamos jugando un poco con esas restricciones, que es no estamos aspirando a un, yo les había dicho ayer, no aspiren a una presentación óptima, aspiren a una presentación posible cumpliendo con tiempos que con el alcance. Después el diseño, hay algunos que le pusieron más diseño, otros que menos, otros que terminaron a las 11, otros que terminaron a las 9:30. Pero, bueno, pero de alguna forma es como uno labura en el día a día, ¿no? Em, Bueno, muchas gracias. No, a ustedes aprobados van a estar. Después les voy a compartir, yo les mando a Maite las notas y ella se las comparte. No sé por qué medio se las comparte, creo que directamente las pone en el SIU, no estoy seguro de eso. Y el Pero resto de las notas las han Sí, las subido. cargan directamente en y las guaraní. cargan Sí, directo sí. al SIU. Sí, sí, Perfecto. sí. Así que bueno, nada, de mi lado, agradecido por el acompañamiento. Les aclaro que la nota se compone siempre de distintas cosas, de cuánto estuvieron presentes en los encuentros, de cuánto estuvieron activos en los encuentros, de cuánto participaron en los encuentros, de cómo expusieron y de cómo yo noté que trabajaron en los avances. Por supuesto que como de cualquier definición, como cualquier docente, soy un docente con subjetividades, con lo cual no van a encontrar una objetividad perfecta en la nota, pero bueno, trato de componer la nota en función de estos criterios, ¿sí? No solamente de si cumplieron con los 15 minutos de exposición o si la presentación estuvo perfectamente atada en cuanto a que ya se sabía quién iba a hablar primero y quién segundo, porque por ahí hay gente que habló muy bien, pero no estuvo en los primeros 3 encuentros ni prendió la cámara, y otros que me dieron feedback continuamente en los 4 encuentros, y por supuesto que de mi lado eso también tiene una forma de evaluarse. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, gracias, Emilio. Así que nada, No, muy profe, muchas agradecido gracias. y cualquier cosita estoy a disposición, por supuesto. Muchas Gracias. gracias. Bárbaro. Gracias. Gracias. Buen fin de Chau, semana. chau. Buen Buen fin de fin de semana. Igualmente para Adiós. ustedes. Chau, chau. Chau, Hasta chau. luego. Chao.